Y a continuación, pues para dar paso a mi presentación, quiero preguntarles, sobre todo los que están presenciales, ustedes con esta imagen me podrían decir, ustedes son pacientes con diabetes, ustedes viendo esta imagen me podrían decir si lo que van a comer les va a elevar el azúcar, sí o no. Algo muy sencillo, ¿ustedes creen que eso les va a elevar el azúcar, sí o no? Muy difícil. Muy difícil, realmente viendo esta imagen uno decir, ¿será que eso me va a elevar el azúcar o no? Es bastante complejo. Si uno abre el panorama, realmente ve el plato en continuación y ahí sí puede establecer precisamente si todos los componentes del plato van a tener un impacto glucémico teniendo en cuenta todo lo que hablamos esta mañana, según el índice y la carga glucémica de los alimentos. Entonces, así como en esta imagen era muy difícil establecer solo con un cuadrito si el alimento era adecuado o no, a veces la monitorización de nuestro paciente con diabetes con registros glucométricos aislados o en diferentes momentos del día va a serle muy difícil a él ajustar su plan de medicación, va a ser muy difícil a ustedes ajustar el plan de medicación y ajustar otros estilos de vida. Y por eso es que a continuación voy a hablar de monitorización continua de glucosa. Es momento de que se aparezcan las glucometrías. Entonces, cuando uno tiene un paciente con diabetes mellitus, creo que todos tenemos claro que la euglucemia es el objetivo, lograr un óptimo control glucémico por múltiples estudios, desde UKPDS en diabetes mellitus tipo 2 hasta el DSCT en diabetes mellitus tipo 1, ha demostrado disminución de complicaciones micro y a largo plazo macrovasculares. Entonces, en todo paciente con diabetes buscamos la euglucemia. Y una forma de evaluar en forma ambulatoria la glucemia es con el registro glucométrico. Entonces, todo paciente, obligatoriamente que está con insulina y en algunos que están sin insulina se podría utilizar, uno les da juiciosamente su tabla de glucometría, si uno les indica inclusive en cuánto quiere que amanezca. Esta es la tabla de glucometrías del centro de diabetes y uno les dice necesito o queremos que amanezcas en ayunas entre 80 y 130 y a las 2 horas menor de 180. Y les entrego uno bonito la tabla de glucometrías y después llega el paciente a consulta con esto. Entonces es como expectativa versus realidad. Entonces acá no hay horas claras, las fechas están intermitentes, no sabemos en qué momento fue ninguna glucometría y con eso es que nos toca a nosotros establecerle a ese paciente, sobre todo si está con insulinas, los ajustes. A veces es muy complejo. Entonces, ¿por qué se usa la glucometría capilar? Pues uno, porque es un método muy conocido, es muy familiar, tenemos libre acceso en todas las regiones de Colombia y del mundo, sabemos cómo educar en utilizar el glucómetro y cómo decir al paciente que se la mida, es bastante preciso, sobre todo si el glucómetro que utilizamos tiene unas métricas de precisión clínica y numérica adecuadas y relativamente es barato. Pero, ¿qué desventajas tiene y por qué pasamos de esa expectativa a la realidad con el paciente? Si alguno se ha hecho una glucometría es doloroso, o sea, ponerse insulina no duele, pero hacerse una glucometría puede llegar a ser molesto. Algunos pacientes, y eso es demostrado en estudios, lo consideran antisocial. Si yo voy a comer y hacerme la glucometría frente a otra gente, me miran mal, entonces se considera como que es algo no adecuado socialmente y por eso muchos pacientes que requieren glucometrías varias veces al día no se hacen todas las que deben y tiene algo que se denomina naturaleza esporádica, que es en el momento que el paciente lo considere, lo pueda realizar y de ahí a que lo escriba y después no lo lleve, también es bastante esporádico. Entonces, esto es lo que hemos tenido y es lo que más utilizamos para la monitorización ambulatoria del paciente con diabetes. Pero ¿será que los nuevos sistemas, que yo sé que ustedes han conocido, que tenemos acá en Colombia tenemos dos, el Freestyle Libre de Abbott, que ya lleva varios años, o el Guardian 4 de Medtronic, nos pueden cambiar esa expectativa versus realidad del paciente con diabetes mellitus? Entonces, la diferencia de los sistemas de monitoreo es que así como el paciente con el registro glucométrico me trajo lo que él quiso registrar, en los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, esta es una descarga del Freestyle Libre de una paciente realizada este mes, y ahorita más adelante les muestro el Guardian 4 de Medtronic, mientras lo use,
realmente me va a dar unas métricas que yo como médico o como personal de salud que estoy viendo al paciente con diabetes no voy a tener con el registro glucométrico. Uno, independientemente de que él anote o no anote, mientras él use el dispositivo vamos a tener valores y estos valores me van a permitir establecer y toma decisiones. Ahorita no los voy a enredar con esta gráfica, pero quiero que vean la diferencia expectativa versus realidad. Esta es la realidad cuando uno usa un sistema de monitoreo. Vemos en las últimas semanas del uso cómo está el control glucémico y ya vamos a hablar un poquito de eso, que es el famoso tiempo en rango que estamos determinando. Y uno inclusive si quiere mirar en el día a día, cada día de la paciente, acá vemos tanto el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de octubre, a diferencia de la glucometría que tenía dos valores aislados en momentos que no sabíamos si están asociados o no a ingesta alimentaria o ejercicio, con el sistema de monitoreo vemos un trazado continuo de los valores glucémicos en el día a día. Y eso para el paciente, cuando uno lo entrena a revisarlo, y para el médico, cuando uno se entrena a revisarlo, le permite tomar decisiones más precisas en el manejo de la terapia farmacológica. Y así como se ve en el Freestyle Libre, este es en el Guardian for the Medtronic, que también uno puede ver el comportamiento glucémico y el tiempo en rango, que más adelante les voy a hablar qué es el tiempo en rango, y diferentes métricas del uso del sistema de monitoreo y también el comportamiento glucémico en forma casi continua en el día a día. Pero entonces resumamos, en este momento hay dos métodos de monitorización continua de glucosa. Tenemos la monitorización continua de glucosa profesional, que es un método retrospectivo, acá en la fundación y en otras instituciones lo realizamos. Entonces se implanta un dispositivo a nivel subcutáneo y después de 6 días se retira este dispositivo y el paciente desconoce cómo se comportó usualmente, uno después lo descarga y le explica al paciente los resultados. Y está los métodos de monitorización personal, que son prospectivos, de los cuales tenemos dos tipos: la monitorización continua de glucosa en tiempo real, que en Colombia el que tenemos es el Guardian for the Medtronic, donde el dispositivo está conectado al celular y cada 5 minutos le da datos acerca del valor glucémico en esos últimos 5 minutos. Y está la monitorización continua de glucosa intermitente o monitorización flash, en la cual no hay una transmisión directa a no ser que el paciente se chequee, es decir, mientras en el monitoreo en tiempo real, independientemente de lo que haga el paciente, se está brindando una información al dispositivo lector, que usualmente usamos el celular, y se le puede generar alarmas. En el flash o en el intermitente, el valor glucémico, uno, se determina usualmente cada 15 minutos y dos, depende de la verificación del paciente con el dispositivo lector, que puede ser un celular u otro dispositivo. Esa es la diferencia de lo que tenemos acá. Pero, ¿cómo funciona la monitorización continua de glucosa? Los sistemas de monitoreo actuales, y en especial los que tenemos en Colombia, funcionan por algo que se denomina monitorización electroquímica. ¿Qué ocurre? Entonces, lo primero es, así como la glucometría capilar evalúa el azúcar en el capilar, ¿sí?, la monitorización continua de glucosa evalúa la glucemia en algo que se llama intersticio celular. Entonces uno simplemente implanta el sensor viene con una punta que viene envuelta en una enzima que se llama glucosa oxidasa, y esta punta que queda en el intersticio celular con glucosa oxidasa lo que hace es catalizar una reacción química en la cual la glicemia, la glucosa que está pasando ese capilar hacia la célula, como ven en la gráfica, en presencia de oxígeno y agua que hay en todos nuestros tejidos, esta glucosa oxidasa oxida la glucosa y genera glucagonolactona y peróxido de hidrógeno. ¿Y qué es importante? Que este peróxido de hidrógeno libera electrones, y esos electrones el sensor, mediante una calibración que está previamente establecida por múltiples estudios, establece esos electrones qué valor glucémico es. Entonces, en términos sencillos, como una regla de 3. Si se liberan tantos electrones,
eso establece que es un valor glucémico de tanto, y si se liberan menos, pues es menos, si se liberan más, es mayor. Entonces, por eso es un método electroquímico. La oxidación de la glucosa y la generación de peróxido de hidrógeno genera liberación de electrones, y estos electrones los detecta el sensor, y según la cantidad de electrones se establece el valor glucémico. Entonces, esto es importante que lo entiendan ustedes y el paciente, porque miran dos compartimentos diferentes, miran un compartimento diferente al de la glucometría capilar. La glucometría capilar lo ve en el capilar y el sistema de monitoreo continuo de glucosa lo ve en el intersticio celular. Por eso puede haber variaciones en el valor que establece el glucómetro y el que establece el sistema de monitoreo continuo de glucosa. Y precisamente para uno confiar en un dispositivo, el dispositivo tiene que ser preciso, ¿sí? Porque de nada sirve un dispositivo que sea muy interesante en su concepto, pero que el valor glucémico que me aporte no sea correcto. Una de las formas para evaluar, hay dos métodos para evaluar la precisión de los diferentes dispositivos de monitoreo, tanto los glucómetros capilares como los sistemas de monitorización continua de glucosa, y es la precisión numérica y la precisión clínica. La precisión numérica, una forma sencilla es establecer el MART. El MART es la diferencia relativa de la media absoluta. Y en términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Qué tanto varía el valor de glucemia establecida por el dispositivo versus el gold estándar? Y acá vemos que los sistemas de monitoreo vienen aproximadamente desde 1999, cómo a lo largo del tiempo los sistemas de monitoreo continuo de glucosa cada vez se asemejan más, es decir, que entre el valor del gold estándar y el del sistema de monitoreo, miren que últimamente ya estamos con valores por debajo de 10 de MART, es decir, que la diferencia es bastante baja. Entonces, ¿qué es el concepto importante? Así como el monitoreo mira un compartimento diferente, en este momento cada sistema tiene una precisión, esto es numérico, que permite que sea más confiable, inclusive en algunos escenarios que el mismo glucómetro capilar, porque si ustedes van a ver la precisión de los glucómetros capilares, algunos de los que están disponibles en el mercado colombiano, inclusive el MART es mayor de 10%. Pero entonces vámonos a la parte clínica, que es lo importante, porque bueno, ya vimos que el sistema de monitoreo continuo de glucosa me brinda más información para mi paciente, tanto para él como para mí. Ya vimos que es en un sensa el azúcar por medio de una reacción electroquímica y vimos que pues cada vez son más precisos, pero ¿realmente hay algún beneficio en el uso de estos dispositivos en relación a la terapia de mi paciente con diabetes? Y las dos variables que uno siempre tiene que analizar son efectividad y seguridad. Desde el punto de vista de efectividad, la forma más práctica para evaluarla es la medición de hemoglobina glicosilada, porque es una métrica por muchas décadas conocida y que nos permite establecer si la utilización de un dispositivo, en este caso un dispositivo tecnológico, impacta en el paciente con diabetes mellitus. Cuando se hace la búsqueda de la literatura, y por eso les traje los últimos metaanálisis que tratan de incluir todos los estudios clínicos aleatorizados del tema, hay resultados en algunos escenarios, no en hemoglobina glicosilada, pero sí en hipoglucemia, divergentes. Y esto es porque cada tecnología es diferente. Entonces, así como yo no puedo avalar el rendimiento de un carro con el de otro específicamente, porque tienen diferencias técnicas, también puede verse, y ya lo van a ver cuando hablemos de hipoglucemia, los resultados de monitorización continua de glucosa. Pero entonces usualmente la mayoría de estudios están hechos en dos escenarios, diabetes mellitus tipo 1, que es los que tienen más evidencia, y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿será que la utilización de monitorización continua de glucosa impacta en el paciente con diabetes mellitus tipo 1? Entonces traje este que es el metaanálisis más reciente, publicado por el grupo de Teo y colaboradores, con 21 estudios clínicos aleatorizados y más de 2.100 pacientes. ¿Y qué es lo que vemos? Que en términos finales hay una reducción de hemoglobina glicosilada de 2.46 milimoles por mol, es decir, 0.23% hemoglobina glicosilada, una reducción estadísticamente significativa. Pero obviamente vemos que según los estudios, y cada estudio tiene una tecnología diferente, hay unos que logran mayores reducciones, otros menores y otros son neutros. Desde el punto de vista de el impacto en la reducción de la hemoglobina glicosilada con el uso de estos dispositivos, depende mucho de la hemoglobina glicosilada basal. Entonces, acá vemos que los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada basal menor de 8% en el metaanálisis muestra que no hay una reducción estadísticamente significativa, pero en los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada mayor del 8%,
hay una reducción estadísticamente significativa de aproximadamente 4.67 milimoles por mol, es decir, 0.43%. Entonces, así como hay una reducción estadísticamente significativa en el grupo general, en los que peor controlados están, por encima de 8%, inclusive hay una mayor reducción. Y el limitante del metaanálisis, que cuando uno ya mira todo, obviamente la reducción sigue siendo significativa, pero inferior, porque obviamente se ve la interferencia de los pacientes que tienen glicosilada menor de 8. Y obviamente, como en el forest plot anterior, al igual que este, la heterogeneidad del metaanálisis en ambos es bastante importante. Acá tenemos una I cuadrada del 72% y en la anterior teníamos una I cuadrado de 72% también. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que a veces cuando uno trata de resumir la evidencia, y yo por eso les hice una tabla más práctica al final, a veces el resumen de la evidencia por metaanálisis tiene sus limitantes metodológicas. Entonces, continuando. ¿Sirve la monitorización continua de glucosa para reducir la hemoglobina glicosilada en diabetes mellitus tipo 2 en esquema basal bolo de insulina? Entonces también, nuevamente, este es el metaanálisis más reciente, 5 estudios clínicos aleatorizados con más de 400 pacientes y lo que nos indica el metaanálisis que sí. También una reducción aproximadamente 0.28% de hemoglobina glicosilada, una reducción estadísticamente significativa. Pero cuando empezamos a hablar de otro escenario, porque no solo la efectividad se ve desde el punto de vista de reducción de hemoglobina glicosilada, sino uno quiere reducir hemoglobina glicosilada sin incrementar hipoglucemia, ahí empieza todo a ser un poco más complejo. Y desde el punto de vista del impacto en la reducción de hipoglucemia, ustedes, acá es una tabla de una revisión sistemática donde pueden ver que hay estudios diseñados solo para mirar la reducción de hipoglucemia que muestran reducción de hemoglobina glicosilada, sí se dan cuenta que todo es más constante, pero algunos estudios muestran que reducción de hipoglucemia leve y reducción de hipoglucemia nocturna, otros dicen que sí leve, pero no nocturna, otros ponen que es completamente neutro y no evalúan nocturna. Miren que en severa, y ahorita vamos a ver el resultado del metaanálisis, de otro metaanálisis, como a veces los eventos son tan pocos, pues usualmente no se logra encontrar diferencia. Y en otro tipo de estudios que evalúan monitoreo continuo de glucosa para, como desenlace primario, reducción de glicosilada y secundario con hipoglucemia, los resultados son aún más variables. En muchos neutros, en algunos reduce y en otros ni se valora. Entonces, frente a eso, también les traje el metaanálisis más reciente, publicado también por el grupo de Teo en el 2022, y que vimos que el impacto en hipoglucemia severa en diabetes tipo 1 nos da que es neutro. Realmente vemos que el impacto en hipoglucemia severa, que es desde el punto de vista clínico lo que más nos interesa, así como infarto es lo que le interesa a uno desde el punto de vista de prevención o muerte cardiovascular, prevención cardiovascular, hipoglucemia severa es el desenlace más buscado en reducir con el uso de diferentes terapias o tecnologías nuevas, pero nos damos cuenta cómo hay estudios que sí tienen una reducción importante de hipoglucemia, ¿sí? Una reducción importante que incluso llega hasta el 90% y en algunos llega hasta el 50%. Entonces, ¿de qué depende esta variabilidad en los estudios? Es del tipo de tecnología que utilicen. Por ejemplo, en este metaanálisis, los dos estudios que tuvieron una reducción hasta el 90% en el riesgo de hipoglucemia severa utilizaban tecnología en tiempo real con alarmas. Entonces, hay un resumen importante que así como yo voy a comprar mi carro según mis necesidades, cuando ustedes utilicen, y eso es muy claro en los diferentes consensos, los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, según el tipo de paciente, se debe orientar la tecnología que debe utilizar. Además de la hipoglucemia y de la reducción de hemoglobina glicosilada, creo que algo muy importante en nuestro paciente con diabetes es la calidad de vida, porque ¿dónde se utiliza más esto? En pacientes que están en terapia insulínica y es donde se recomienda la mayoría de consensos que queríamos utilizar, en especial acá en Colombia. Y la terapia con insulina y la hipoglucemia, ustedes saben que afecta negativamente la calidad de vida. Entonces, nuevamente acá también les traigo otro metaanálisis publicado por el grupo de CLAD y 11 estudios clínicos aleatorizados con más de 1.200 pacientes y lo que ellos evalúan es por medio de una escala que establece el riesgo, el temor a la hipoglucemia, ¿sí? Es una escala que evalúa 33 variables y entre más alta la escala, pues obviamente el paciente ha presentado más eventos de hipoglucemia y fenómenos psicológicos y conductuales asociados a esta. ¿Y qué se vio? Que la utilización de sistemas de monitoreo continuo de glucosa en esta escala de 33 puntos reduce aproximadamente 3.15 puntos el temor a la hipoglucemia.
Entonces, obviamente eso es importante porque en esta escala se evalúan dos aspectos. Uno, la carga psicológica de la hipoglucemia y dos, los cambios conductuales para evitar la misma. Entonces, la utilización de esto vemos cómo impacta positivamente en ese fenómeno conductual de temor a la hipoglucemia. Realmente la evidencia es impresionante. Cuando hice la búsqueda hay múltiples estudios que evalúan inclusive hospitalizaciones asociadas a cetoacidosis, inclusive que evalúan comportamientos con la ingesta alimentaria, y lo que yo hice fue, por cuestiones de tiempo y para qué, porque esto daría para un congreso completo, es el resumen de la evidencia de la monitorización continua de glucosa en diabetes mellitus. Entonces, en términos sencillos, una es la monitorización continua de glucosa en tiempo real, real time, y la otra es la intermitente o flash. Vemos que ambas, desde el punto de vista de hemoglobina glicosilada, reducen, pero por evidencia es mayor la reducción en diabetes tipo 1 con real time. Ambas reducen en ambos escenarios, pero mayores con real time. Desde el punto de vista de hipoglucemia, en la de real time hay una reducción de hipoglucemia en diabetes mellitus tipo 1 y reducción también de hipoglucemia en diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina. Igual en la monitorización continua de glucosa flash. Pero ante la presencia de alarmas, realmente el grupo a beneficiarse con la monitorización continua de glucosa flash es todo paciente con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 que tenga riesgo de hipoglucemia, pero que no tenga hipoglucemia inadvertida ni severa. Mientras que el real time sí es en todo paciente con riesgo de hipoglucemia, pero también inclusive los pacientes que tienen hipoglucemia inadvertida o severa, porque acordémonos que inadvertida significa que el paciente no percibe cuando se va a presentar el fenómeno, y la posibilidad de tener alarmas obviamente brinda un beneficio en este escenario. Y en ambos grupos, como lo hablamos con el doctor Rodolfo Martínez en la charla previa, mujeres embarazadas con diabetes pregestacional o gestacional. Pero así como esta tecnología puede tener beneficios en el control glucémico, reducción del riesgo de hipoglucemia según donde uno revise el estudio e impacto en calidad de vida, debemos saber que hay factores que pueden interferir con su precisión. Uno de ellos es la oxigenación. Está claro que pacientes que tienen métodos de administración de oxígeno de altas dosis, es decir, la hiperoxia puede generar valores más bajos y la hipoxia puede generar valores más altos. Hay una correlación inversa. Y desde el punto de vista de medicamentos, depende del dispositivo, pero para que ustedes sepan, por lo menos el acetaminofén a dosis mayores de 4 gramos, si utilizan un Dexcom que no tenemos en Colombia o cualquier dosis para el sistema Medtronic, pueden interferir con la precisión, da valores más altos de lo que realmente ocurre, y la ingesta de alcohol, ácido ascórbico, es decir, vitamina C, que eso es súper frecuente en nuestros pacientes, puede interferir, por ejemplo, con las mediciones del freestyle, da unas lecturas más altas, y la utilización de hidroxiurea, mannitol y antibióticos como la tetraciclina. Entonces, recapitulando un poquito de evidencia que me pareció interesante, una de las recomendaciones que hacen en algunos grupos es que si ustedes van a utilizar sistemas de monitoreo continuo en pacientes, la idea es que el paciente pueda ajustar su plan de alimentación frente al sistema. Y este diagrama de utilización del sistema para ajustar la alimentación me parece muy interesante. Simplemente el paciente evalúa si la comida es saludable desde el punto de vista subjetivo, pero también evalúa el impacto de la comida a nivel postprandial, y simplemente hay 4 posibilidades. Si la comida se ve que es saludable y que no hay un impacto postprandial significativo, y el impacto ustedes se lo tienen que enseñar, menor de 180 sería el más general, el paciente puede seguir en esa ingesta alimentaria. Si la comida no se ve saludable, pero el impacto postprandial no se ve, uno debería sugerirle por la parte nutricional, por lo que vimos con el doctor Mendivil, retirarlo. Si la comida se ve saludable, como también habló Mendivil cuando estamos hablando con ciertos alimentos, pero genera excursiones glucémicas postprandiales por fuera del objetivo, debería disminuirse la porción. Y si el alimento no es saludable, ya más de todo genera excursiones postprandiales, pues decirle al paciente, aléjate de ese alimento. Entonces esto me parece que es una utilización bastante práctica para que el paciente mismo establezca lo que come y si lo que come es adecuado o no cuando se utiliza el sistema de monitoreo continuo de glucosa. Entonces, de resumen de los beneficios o los pros de la monitorización continua de glucosa es que permite generar una observación directa de las excursiones glucémicas, si el paciente ingiere algo y puede evaluar realmente si está impactando o no en su control glucémico, evalúa a corto plazo
cómo una intervención en diabetes, ajuste de insulina y cómo el inicio de una terapia farmacológica puede impactar y permite personalizar el manejo de la diabetes, porque realmente uno ya ve al individuo como un todo, ya ve un panorama completo y si le enseña y uno es experto en manejarlo, le permite utilizar herramientas para el manejo de la enfermedad, para el manejo del ejercicio, etcétera. Pero ¿qué contras tenemos? Y este creo que es el principal, su alto costo, porque todavía como algo de tecnología avanzada es bastante costoso para su uso masivo, sobre todo si comparamos con sistemas como la glucometría capilar, no hay tanta disponibilidad, así como ustedes glucómetro consiguen en Punta Perdida, Casanare, los sistemas de monitoreo no. La variación en la precisión, sobre todo tengan en cuenta la parte de la oxigenación y los medicamentos y la precisión numérica y clínica del dispositivo. Afortunadamente los que tenemos acá son bastante buenos en Colombia. Y el último es clave, el entrenamiento para la interpretación y toma de decisiones, tanto por el personal de salud, porque yo puedo utilizar lo más novedoso, pero no sé qué intervenciones ajustar, vi ese trazado y yo no sé qué decirle al paciente, y el entrenamiento del paciente, que el más práctico para que ustedes se lleven es cómo la evaluación postprandial me determina si lo que estoy ingiriendo es adecuado o no. Pero para entender bien estos sistemas, yo como personal de salud debo entender que los sistemas de monitoreo, la métrica para evaluar el control glucémico del paciente es diferente y esta métrica se denomina el tiempo en rango. Entonces, ¿qué es el tiempo en rango? El tiempo en rango es cuánto tiempo pasa el paciente, qué porcentaje de un día pasa el paciente en un umbral objetivo que está establecido por consensos internacionales que es entre 70 y 180. El tiempo por debajo del rango es cuánto tiempo pasa el paciente por debajo de 70 y por encima del rango por encima de 180 y uno puede también subclasificar. Estos tiempos en rango, que es lo que ustedes van a revisar cuando utilicen el sistema de monitoreo, cuando uno lo descarga, el sistema siempre nos arroja este valor, hay una muy buena correlación de tiempo en rango y hemoglobina glicosilada. Y acá podemos ver en esta gráfica cómo a medida que se va incrementando el tiempo en rango, la hemoglobina glicosilada es menor. Y ahí viene el famoso 70% del tiempo en rango que ustedes han escuchado, porque usualmente logrando un tiempo en rango por encima del 70%, se logra una hemoglobina glicosilada de 7%. Y es importante que cada 10% del incremento del tiempo en rango permite una reducción de hemoglobina glicosilada aproximada de 0.5%. Entonces, así como todos, yo sé que saben de memoria que la hemoglobina glicosilada objetivo en general es menor de 7, el tiempo en rango en general es por encima del 70% y cada 10% impacta significativamente en reducción de hemoglobina glicosilada de 0.5%. Y es que hay correlación clara entre tiempo en rango y complicaciones microvasculares. Nuevamente acá vemos exponencialmente cómo se van presentando a medida que se va deteriorando el tiempo en rango y con tiempos en rango por encima del 70% vemos que complicaciones como la retinopatía es menor del 5%. Desde el punto de vista de enfermedad renal, también vemos cómo lograr tiempo en rango por encima del 70% logra tener complicación renal menor del 3%, y desde el punto de vista de sobrevida también está asociado a mayor tiempo en rango, menor riesgo de mortalidad por cualquier causa y menor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces es importante que en el paciente que ustedes usen los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, uno no analiza únicamente la hemoglobina glicosilada, sino que sáquenle el jugo al sistema, analicen siempre el tiempo en rango y que tengan claro cómo tiene una correlación clara con complicaciones microvasculares, macrovasculares y mortalidad en general. Y estas son las recomendaciones actuales del tiempo en rango que uno debe tener en diferentes poblaciones. El santo grial es más de 70% en diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1 y si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia o ya es adulto mayor, uno podría reducir el tiempo en rango a mayor del 50%, pero si se dan cuenta, entre la primera y la segunda columna lo importante es que si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia o es adulto mayor, yo puedo reducir el tiempo en rango, pero el tiempo por debajo del rango vemos que es menor del 1%, en eso uno tiene que ser muy estricto. En embarazo de la paciente con diabetes mellitus tipo 1, uno sigue con el 70%, y en pacientes con diabetes gestacional o diabetes 2 embarazadas, no está muy claro, pero cuando vimos ahorita las recomendaciones con el doctor Rodolfo Martínez, uno inclusive le gustaría que estuviera como mejor. Y es importante que, yo sé que se tocó en la anterior charla, que no se les olvide que el tiempo por debajo del rango en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 embarazado, diabetes gestacional, es por debajo de 63.
¿sí? Así como 70 es el límite para una mujer no embarazada, como se tocó hace poco, 63 es el considerado tiempo por debajo del rango para mujer embarazada. Entonces, para ya ir cerrando y poder continuar con nuestro simposio, ¿cuáles son las recomendaciones de los diferentes consensos? Entonces, recomendación del consenso internacional, y esto me parece interesante, sobre todo la de ADA final, debe considerarse en conjunto el sistema de monitoreo continuo de glucosa, en conjunto con la hemoglobina glicosilada para evaluación del estado glucémico y el ajuste de la terapia insulínica. Si ustedes la van a utilizar, deben saber cómo ajustar la insulina con esto y deben enseñarle al paciente cómo ajustar la insulina y cómo ajustar la parte alimentaria. En todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que estén en terapia intensiva con insulinas que no logran los objetivos glucémicos y en especial si están presentando hipoglucemia, en este escenario es clave. ¿Qué dice la Endocrine Society? Pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 que tengan hemoglobina glicosilada fuera de metas, deseen y puedan usar estos dispositivos diariamente. Y me gustó la recomendación de la ADA de este año, que es que debería ofrecerse, porque ellos ponen así, ofrecerse en pacientes con diabetes mellitus, que estén con múltiples dosis diarias de insulina o en uso microinfusores subcutáneos que tengan la capacidad de usar estos dispositivos. Ellos digamos que en ese aspecto no hablan si tiene hipoglucemia o no tiene hipoglucemia, si el paciente tiene uso de insulinas, que saben que aumenta el riesgo de hipoglucemia, debe ofrecerse ese dispositivo, pero que es clave, que ellos deben tener la capacidad de usar esto. Si ustedes ven un paciente que no tiene la capacidad desde el punto de vista tecnológico de entender cómo se usa, pues mejor no ofrecérselos. Y la elección del dispositivo debe basarse en las características del paciente, sus necesidades y preferencias. Por eso, desde el punto de vista de la utilización, y esto está en el consenso colombiano, del monitoreo flash, es muy útil en pacientes con riesgo de hipoglucemia, pero si tiene hipoglucemia inadvertida o severa, debería utilizarse una monitorización en tiempo real. Y la recomendación general, que también es clave que se le diga a todos los pacientes, es que debe hacerse un entrenamiento de cómo interpretar, no es solo ustedes como personal de salud, sino el paciente cómo interpreta esas variaciones desde el punto de vista de ajuste de terapia o de ajuste de la ingesta alimentaria y cómo deben responder, por ejemplo, en el caso de que se está bajando el azúcar o que está presentando hipoglucemia, a esa información glucémica que le está brindando el sistema. Y debe utilizarse con el objetivo que el paciente logre esa meta glucémica individualizada. Enséñenle al paciente, así como ustedes le enseñaron que debe tener una hemoglobina glicosilada menor de 7, enséñenle que deben lograr un tiempo en rango por encima de 70%. Entonces, como mensajes claves y ya para dar continuidad al simposio, quiero que se llene el concepto que la implementación de la monitorización continua de glucosa en los pacientes con diabetes mellitus impacta positivamente en el control glucémico sin incrementar el riesgo de hipoglucemia y en algunos escenarios disminuyéndola. La implementación de la monitorización continua de glucosa impacta positivamente en la calidad de vida del paciente, eso depende de las escalas que utilicen, pero acordémonos cómo la hipoglucemia siempre impacta negativamente y si logro reducirla o permito que el paciente tenga menos hospitalizaciones puede tener efectos positivos. La métrica, la evaluación del control glucémico con el uso del monitoreo continuo de glucosa es el tiempo en rango. Hay correlaciones muy buenas con complicaciones micro y macrovasculares y con hemoglobina glicosilada, pero debemos ir más allá, debemos no sesgarnos solo con esto y de educarse al paciente y al personal en salud que lo utiliza para utilizar todas las herramientas posibles para lograr ese tiempo en rango. Uno, ¿cómo lo logra? Disminuyendo el tiempo por debajo del rango, disminuyendo el riesgo de hipoglucemia, enseñándole al paciente a prevenirla, a ajustar las insulinas. Y por último, si uno ya logra disminuir el riesgo, disminuir el tiempo por debajo del rango, empezamos a utilizar terapia farmacológica o educar al paciente en cómo evitar las excursiones glucémicas prandiales. Entonces, ese es el escenario de lograrlo. Siempre disminuyendo primero tiempo por debajo del rango y después ajustando todo para disminuir el tiempo por encima del rango. Y el gran limitante es el costo en este momento y obviamente que uno debe elegir adecuadamente al paciente y uno debe ser experto en su uso y también entrenar al paciente para usar esta tecnología.